Ya me caerá el copy, Jordi. Por cierto, ¿tú por qué te llamas Jordi? ¿No será también por... bueno, Jordi y apellidarte Sid es una contradicción, pero bueno, ya después te explico por qué es una contradicción, si no es que ya lo sabes. Pero lo que quiero que veamos ahora son y que nos quede claro, espero, es la relación que hay en la geometría de la derivada. ¿Qué quiero decir con la geometría de la derivada? Fíjense, por favor. Lo que voy a hacer es, teníamos la idea, o espero que nos haya quedado claro, la idea de que la derivada no era más que la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Y sacamos el límite y empezamos toda esta historia, ¿no? Entonces, lo que yo tengo una función en mis ejes coordenados, X y Y tengo una gráfica. Por ejemplo, supongan que mi gráfica es más o menos así. Y cuando uno dice, supongan que es más o menos así, normalmente uno dibuja una gráfica como la del seno y coseno, como es esta, o de plano una línea recta. Entonces, díganme por favor, si yo considero el punto X1, por ejemplo, este va a ser mi punto X1, ¿cómo va a ser la derivada? Voy a poner, aquí está el punto, este es f de x0, y este punto va a tener coordenadas x0, f de x0. ¿De acuerdo? Esas son las coordenadas del punto. Les había dicho para encontrar y que eso es lo que normalmente hace todo el mundo, para encontrar la derivada, la ecuación de la recta que sea tangente ahí, uno lo que necesita es este punto y la otra cosa que uno necesita es la pendiente. Ahora, yo lo que quiero que me digan, y espero que no haya problema en entenderlo, es cómo va a ser la derivada. Fíjense, primero trazo la recta tangente. Ahí está la recta tangente. El ángulo que tengo aquí es un ángulo que vamos a llamarle alfa. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? Cuando alfa está aquí, para este punto. ¿Es positiva, es negativa o es cero? Positiva. Positiva, ¿por qué es positiva? Me esperaré al final para saber. ¿Por qué es positiva? Porque el ángulo, ¿cómo es? Porque es agudo el ángulo, ¿no? El ángulo es agudo, perfecto. Entonces, la tangente de este ángulo es positiva. Si ustedes se fijan, y espero no haya problema, si el X1 yo lo voy acercando hacia la izquierda, esta va a ser la tangente. Si el ángulo yo lo voy acercando, el punto X1 yo lo voy acercando aquí, ¿a poco no? Mi recta tangente se va haciendo así. ¿Qué le va pasando al ángulo? ¿Se va haciendo más agudo o más obtuso? Estoy aquí. Voy para abajo. Voy hacia atrás. Obtuso. ¿Se está haciendo más obtuso? ¿Sí? No, hijo, no se está haciendo más obtuso. Ángulo agudo, menor de 90 grados. Ángulo obtuso, mayor de 90 grados. Fíjate cómo estoy hablando del ángulo de esta recta con el eje X. Ya. ¿Se fijan cómo se está haciendo más agudo el ángulo? ¿De acuerdo? Fíjense, vuelvo a hacerlo. Fíjense cómo va el plumón. Y aquí en este valor, en este de aquí, déjenme pongo este valor. Este de aquí, ¿cuánto vale ya el ángulo? Vengo así, se está haciendo más agudo, más agudo, más agudo, y aquí llega, ¿cuánto vale aquí el ángulo? 0. 0, ¿no? ¿Y cuánto vale la tangente de 0?
1. A ver, vamos a ver. Seno de 0, ¿cuánto vale? Es 0, profe, ¿no? ¿Por qué? Quien ha dicho 0, dígame por qué. Y se ganará mi agradecimiento por hoy. No lo sé, profe. Si yo tengo problemas, me acuerdo del triángulo trigonométrico. Esto debería ser un círculo y esto debería ser en el centro. Ya se ve que no está en el centro. Pero el ángulo 0 sería este, el radián 0. La tangente de 0 es seno de 0 entre coseno de 0. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo un punto cualquiera aquí, sobre la recta, sobre la circunferencia unitaria, sus coordenadas son coseno de teta, coma, seno de teta. O sea, el seno lo mido sobre el eje de las y's. Aquí, si estoy aquí, ¿cuánto vale el seno? Si lo mido sobre el eje de las y's, ¿a qué altura estoy en y? En 0. En 0, ¿sí? Entonces, el En seno cero. de 0 es igual a 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Coseno de 0 Uno. ahora es 1. ¿Por qué? Porque estoy en esta parte donde la x vale 1. ¿De acuerdo? La tangente entonces será seno de 0 entre coseno de 0, 0 entre 1, que vale 0. A ver, quiero preguntarles algo y no quiero, ¿cómo se llama? Solo para yo estar tranquilo. ¿Todos tienen claro qué pasa con el círculo trigonométrico o prefieren que haga un breve repaso del círculo trigonométrico? Yo sí lo Un entiendo. repasito no estaría mal. Bueno, sí, pero un repaso sí estaría bien. ¿Sí? Un repaso. Y apoyo el repaso. Vale, un repaso. Entonces, de momento voy a dejar esto aquí. Me voy a echar un repaso rápido del círculo trigonométrico. A ver, porque no quiero... todas estas cosas, si nosotros lo entendemos geométricamente y lo único que necesitamos es el círculo trigonométrico, si lo tenemos claro, todo lo demás va a ser más sencillo. Eso es lo que yo creo, ¿eh? ¿Qué es el círculo trigonométrico? El círculo trigonométrico es una circunferencia de radio igual a 1. Como está montado en el plano cartesiano, primeramente el plano cartesiano son dos rectas que dividen al plano en, valga la redundancia, 4 cuadrantes. Primer cuadrante en el sentido inverso, ya nadie usa manecillas del reloj, pero en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Si ustedes lo quieren, el sentido positivo, ¿ustedes vieron al Karate Kid? ¿No le hacía así el Karate Kid? Encerar y pulir, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí lo vieron o no? Bueno, pues Sí. el sentido positivo, de donde voy a medir los positivos, los radianes positivos, es en el sentido de encerar, para allá, para afuera. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. A ver, recurro de repente a símiles como estos, porque dan risa y son tonterías, pero para que no se olviden, porque si no, yo soy muy bruto, los digo por mí, no por ustedes, de repente se me olvida. Para allá es el positivo. En ese sentido, nombro primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Primer cuadrante, ¿qué tiene de especial? Sus coordenadas van a ser positiva y positiva. ¿Por qué son positiva y positiva? Son por lo siguiente. Ustedes han trabajado con la recta real. La recta real es esta cosa de aquí. Si me fijo en el 0, que no es más que el punto de referencia, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado. Sí, Emiliano, te estaría bien. No veas la versión de Jackie Chan porque entonces no aprenderás a encerar y pulir. A ver, este de aquí
la segunda coordenada, la coordenada en Y, ¿cómo la obtenemos? Pues la obtenemos de esta manera. Yo agarro la misma, una recta real también, que vaya con los positivos y los negativos y aquí el 0, y lo único que hago es que la giro y la pongo aquí. Es una recta real que giré en ese sentido positivo hacia allá y hacia arriba me quedaron los positivos, hacia abajo los negativos. Y sobre esta línea recta tengo solamente números reales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo localizo un punto? Pues un punto lo localizo tomando el puntito aquí, trazando la paralela al eje Y, después la paralela al eje X y me fijo en estos dos valores. Así es como encuentro los puntos. Este punto, como está a la derecha del 0, es positivo. Este otro, como está arriba del 0, también es positivo. Por eso son positivo y positivo. En el segundo cuadrante, ¿cómo son los puntos? Estoy a la izquierda en el X, es negativo, a la izquierda del 0. En el Y es positivo porque estoy arriba del 0. En el tercer cuadrante, ¿cómo va a ser? Pues en el tercer cuadrante va a ser negativo, negativo, ya no lo explico por qué. En el cuarto cuadrante va a ser positivo, negativo. ¿De acuerdo? Ahora, el círculo trigonométrico, lo que me cumple esta circunferencia, esto que estoy poniendo, es que es el conjunto de puntos que satisfacen x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿De acuerdo? La primera coordenada elevada al cuadrado más la segunda coordenada elevada al cuadrado vale 1. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Aquí en la circunferencia voy a pegar una recta real. ¿Cómo le hago? A ver, cierren los ojos. Sí, ya, si estuviéramos en presencial, varios no lo cerrarían. Todos desconfiados no lo cierran, pero bueno, no les va a pasar nada, están en su casa. Cierren los ojos. Imagínense que tienen una recta real. La recta real está volando ahí en el espacio y ustedes estiran la mano y agarran esa recta real por el 0. A esa recta real la pueden mover, pueden hacerle lo que sea, y como si estuvieran jugando a ponerle la cola al burro, agarran, ahora sí abran los ojos, agarran y la recta real la pegan aquí. Su 0 lo ponen aquí. En este punto. En el punto de coordenadas 1,0. Este de aquí tiene coordenadas 1,0. Y aquí ponen el 0 de los números reales. Y ahora, ¿se acuerdan del Miyagi de nuevo? ¿Para dónde eran positivos? En el sentido del encerar, ¿no? Pues lo que yo voy a hacer, es, mi recta real va del 0 al infinito, positivo. 0 a menos infinito, negativo. Voy a ir pegando la recta real aquí encima de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, agarro, voy pegando. Cuando llego aquí, ¿qué número le toca aquí? Si toda la vuelta vale, ¿cuánto? ¿Cuánto vale el perímetro de esta circunferencia? 60 grados. En radianes. 2pi. 2pi, perfecto. Si de aquí a aquí es 2pi, de aquí a aquí, ¿cuánto hice de la vuelta? ¿La mitad? Pi medios. Un cuarto, ¿no? Entonces, aquí tengo 2pi entre 4, que es pi entre 2. Como estoy sobre el perímetro, sigo pegando. Cuando llego aquí, ¿quién es este señor de aquí? Pi. Pi, porque di media vuelta. Llego aquí, ¿quién es este de acá? 3 medios de pi. Sobre 2. ¿Por qué hice pi sobre 2 más 2 más pi sobre 2 es 2pi sobre 2, que es pi, más otro pi sobre 2, 3pi sobre 2. Y el último, ¿quién es? 4pi. Perdón, 2pi, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿ya terminé con la recta? La recta tiene una longitud infinita, entonces puedo seguir pegando aquí más pedazos, pero aquí puse 2pi.
Aquí, ¿quién pondré? He pasado por segunda vez. La primera vez le puse 5 pi medios de sobre pi. 2. ¿Quién? 5 medios de pi. 5 pi sobre 2. ¿De acuerdo? Aquí, 3 6 pi. pi sobre 2, que es 3 pi. ¿Sí? Los dos le tocan al mismo. Aquí, 7 pi sobre 2, ¿no? Aquí, 4 pi. ¿De acuerdo? Por eso, cada que ustedes tienen un ángulo, un radián, el que a ustedes se les antoja, a este le corresponde el primero que tomas aquí, que es más pequeño que pi sobre 2, pero también cualquier cosa que le sumes más 2 pi. Cuando pones más 2 pi es porque diste la vuelta completa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora, eso hago con los positivos. Con los negativos, ¿qué es lo que hago? Pues con los negativos tengo que ir pegando, pero en el orden inverso. ¿Qué era? Encerar en el otro, ¿no? En el pulir. Tengo aquí que es 0. Ya de entrada es el 0, ¿no? Ahora la vuelta la doy en el sentido negativo. ¿Quién es este? Ojo, voy con los negativos, ¿eh? En negativos este va a ser menos pi sobre 2. ¿Quién va a ser este? Menos pi. ¿Quién va a ser este? Menos 3 pi sobre 2. ¿Quién va a ser este? Además de ser todos estos, en negativo va a ser menos 2 pi. ¿De acuerdo? Y voy a poder seguir, y aquí va a ser, además de menos pi sobre 2, va a ser menos 5 pi sobre 2. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que tengo esto, lo único que estoy diciendo es, en términos de radianes, aquí tengo, a cada punto le va a tocar la tira de personas, la tira de números, pero todos van a ir con a eso se le llama módulo 2pi. ¿Qué quiere decir eso? Ese valor, tú le sumas 2pi, no te moviste, estás en el mismo lugar, diste una vuelta entera. Vuelves a sumar otros 2pi, llegas al mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos esto, a cada punto le hemos añadido muchísimos valores en radianes. Ahora, ¿cómo son las funciones trigonométricas? Profe, entonces eso se Rápidamente. puede decir que son periodos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ustedes ya vieron funciones periódicas? Ya lo debieron haber visto en Introducción al Cálculo, ¿no? Sí, profe. Ajá. Bueno, esos son los periodos de las funciones. En el caso de las trigonométricas, ¿eh? Porque las únicas periódicas no son las trigonométricas, pero es totalmente cierto lo que dices. Aquí estamos, entonces. Tengo el círculo unitario. Si yo tomo un punto aquí, dijimos, este punto tiene coordenadas coseno teta, coma, seno teta. Este punto cumple que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Por lo tanto, como estas son sus coordenadas, va a cumplir que el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es igual a 1. Y esta se conoce como la primera identidad, la más importante de las identidades trigonométricas, y es la identidad pitagórica, creo que se llama, por el triángulo de Pitágoras. Porque el triángulo de Pitágoras, lo pones aquí, esto mide x, o sea, el coseno de x, de teta, perdón, esto mide y, que es el seno de teta. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Ahora, otra cosa que es importante. En todo este ángulo, en toda esta zona de aquí, si 0 menor que teta, menor que pi medios, ¿qué me pueden decir del seno? ¿Cómo es el seno? El seno lo estoy midiendo en estas alturas, aquí. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Positiva. Positiva. Y además de positiva, menor estricto
que 1. El único lugar donde vale 1 es en pi medios. El único lugar donde vale 0 es en seno de 0. ¿Cómo va a ser el coseno? El coseno también va a ser mayor que 0 y menor que 1. Los dos positivos. Ahora, de esto, ¿cómo va a ser la tangente? ¿Cómo va a ser la tangente? ¿Positiva o negativa? Tengo el cociente de dos números positivos, entonces la tangente va a ser mayor que 0. Siempre. ¿Algún problema con eso? ¿Sí o no? No, no, todo bien. Órale, pues, todo bien. Entonces, la tangente va a ser mayor que 0. Ahora, ojo. En mis tiempos los comerciales decían, mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? A ver, aquí, en 0. ¿Cuánto era la tangente de 0? Dijimos, el seno de 0 es igual de 0, ¿eh? Aquí parece que escribí teta, no. El seno de 0 es 0. Coseno de 0 es igual a 1. Tangente de 0 es igual a 0. Ahora, fíjense, voy aquí, en el seno voy de 0 a 1. En el coseno voy, como voy subiendo por acá y cada vez me voy acercando más a este valor, en el coseno, lo pongo aquí, seno voy de 0 a 1 con el seno. Con el coseno voy de 1 a 0. ¿De acuerdo? Los dos valores están en el intervalo 0, 1. La única diferencia es en el orden en el que voy. Cuando voy del 0 al pi medios, en el seno voy del 0 a 1, en el coseno voy de 1 a 0. ¿Hay un lugar donde valen lo mismo? Sí, en pi cuartos, aquí. En pi cuartos tenemos que el seno de pi cuartos es igual al coseno de pi cuartos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues fíjate, como son iguales las dos cosas, entonces yo puedo escribir que el seno de pi cuartos al cuadrado más el seno de pi cuartos al cuadrado es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 veces el seno de pi cuartos al cuadrado es igual a 1. 2 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces el seno de pi cuartos es igual al cuadrado, es igual a 1/2. Entonces el seno de pi cuartos, saco raíz, 1 sobre raíz de 2. Formalmente debería decir más menos. Pero ¿en qué cuadrante estoy cuando estoy en pi cuartos? Estoy en el primer cuadrante. ¿Cómo debe ser el seno? Positivo. Positivo. Por eso escojo la positiva. ¿De acuerdo? Este es el único lugar en el cual la tangente de pi cuartos es igual a 1. Porque como el seno y el coseno son iguales, 1 entre raíz de 2 entre 1 entre raíz de 2 es exactamente lo mismo y vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en esto. Fíjense. Si yo estoy en el seno de 0, ¿cuánto vale la tangente? Dijimos 0. Si yo estoy en pi cuartos, aquí a la mitad, ¿cuánto vale la tangente? 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tú de aquí a acá, tu tangente recorre desde el valor 0 hasta el valor 1. Ahora, ¿cuánto valdrá entre pi cuartos y pi medios? De hecho, déjenme, aquí abajito voy a hacer una cosa así. En x igual a 0, déjenme pongo aquí el valor 1.
No sería el valor 1, sería pi cuartos. En pi cuartos vale 1. Esta función, la tangente, aquí vale 0, en 0 vale 0, en pi cuartos vale 1. Ahora, si yo estoy en el otro, ¿cómo es el seno ahí? El seno va creciendo de 1 entre raíz de 2 hasta 1. El coseno, ¿qué va haciendo? El coseno decrece de 1 entre raíz de 2 a 0. Cuando yo voy tomando un número y lo voy dividiendo entre 0, cada vez con valores más cercanos a 0, ¿hacia dónde se va el límite? ¿Al infinito? Al Hacia infinito, el fin. exactamente. Muy bien. Eso quiere decir que en pi2, pi medios, la función se va a ir al infinito. La gráfica de la tangente entre 0 y pi medios es más o menos así. Va de 0, en pi cuartos a la mitad llega a 1, pero entre pi cuartos y pi medios, ¡pum!, se dispara hacia el infinito. Esto pasa en el primer cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Voy a poner 3pi sobre 4 y por acá pongo pi. ¿Qué pasa en el 3pi sobre 4? 3pi sobre 4 está aquí, a la mitad. Aquí, si aquí a 45 grados estaba a la mitad, el seno y el coseno eran iguales, aquí ¿cómo van a ser el seno y el coseno? Iguales. ¿Iguales? No. No. Hay una pequeña Signo diferencia. negativo, ¿no? Exactamente. En valor absoluto son iguales, lo único que va a cambiar es el signo. Dime, por favor, ¿el seno cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? El seno. Positivo. Sí, positivo. ¿Estoy aquí? Sí, sí, sí. Seno de 3pi sobre 4, ¿cómo va a ser? Mayor que 0. ¿Sí? Porque lo mido aquí. El coseno, Va a ser negativo. negativo. Porque lo mido aquí. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿cuánto va a ser la tangente? Si son valores iguales, ¿cuánto va a ser la tangente de 3pi sobre 4? Son iguales, pero con signo Menos uno. diferente. Va a ser menos 1, ¿no? Menos 1, ajá. Menos 1. Entonces, déjenme pongo aquí en menos 1 y 3/4. Aquí va a ser el valor de la tangente. ¿De acuerdo? Ahora, díganme por favor, si yo me acerco hacia la derecha, voy haciendo el ángulo menos obtuso, tendiendo a un ángulo recto, ¿hacia dónde se va la función tangente? Recuerden, aquí el coseno de pi sobre 2 se va hacia 0. Y van a ser negativos. Y el seno se va a ir hacia el 1. Entonces, la tangente siempre va a ser negativa. Pero como estoy dividiendo entre 0, porque la tangente es seno entre coseno, díganme por favor hacia dónde se va, de dónde viene, hacia dónde se va a la izquierda. Menos infinito. Menos infinito, exactamente. Esto viene así, de menos infinito. ¿Cuánto vale en pi? ¿Aquí cuánto vale el seno? No tiene coordenada en X, no tiene altura, seno es 0, coseno es 1, es menos 1, entonces aquí vale 0. Así viene esta cosa de acá. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí para acá,
Seno y coseno, los dos son negativos. Entonces, negativo entre negativo, ¿cómo es? Positivo. Positivo. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es que cuando yo llego aquí a pi a 2pi, esta cosa de aquí, porque estoy llegando a este valor, esta cosa de aquí va de pi medios 3pi sobre 2. A ver, déjame ver si no hice alguna tontería. 3pi sobre 2 y pi. Ajá, entonces aquí me falta otro valor. Aquí sería 5pi sobre 2. Esto de aquí, en 5pi sobre 2, que es este valor, aquí de nuevo el coseno va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto se ve muy feo, pero este segmento de aquí es exactamente esta cosa. A ver, me brinco, les voy a compartir para que se vea bien, si no se va a ver, esto va a ser un lío. En unos momentos más les comparto. A ver. Les voy a compartir una ventana de GeoGebrita. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Ya se alcanza a ver? ¿Sí pueden Sí, ver? profe. Yo sí, sí. Perfecto. Sí. F de X. Vamos a poner la tangente. Ahí está. Tangente de X. Miren. Aquí está. Lo que el círculo trigonométrico nos da es esto. ¿Por qué tiene tantas? Me voy a alejar para que vean. ¿Por qué tiene tantos? Esto se les llama, las partes verdes se les llaman ramas. Son las partes que puedes dibujar de manera continua. ¿Dónde está este valor de aquí? Está entre 1 y 2 y en realidad este es el valor de pi medios. ¿De acuerdo? Este valor. Este va a más infinito y de este otro lado viene a menos infinito. De hecho, yo creo que podría poner el valor de pi medios. Pi entre 2. Ajá. Y voy a poner una recta. X. Que la canción. Ahí está. X igual a pi sobre 2. ¿Se dan cuenta de la recta? La recta se puso en negro. Esta es la recta. X igual a pi sobre 2. ¿Cuál es la otra recta que va a ser X igual a pi? Ahí está. Esa es la otra recta. X igual a pi sobre 2 y X igual a pi son estas dos rectas que puse allá de ese lado. En X igual, la de pi, déjenme la pongo en rojo para que, nomás por cuestión de que se vea diferente, no es por otra cosa, color rojo. Ahí está. Fíjense, en X igual a pi sobre 2, tengo una asíntota. Por el límite por la izquierda se va a más infinito, el límite por la derecha se va a menos infinito. En pi, en X igual a pi, el valor de la tangente es 0. ¿De acuerdo? El seno aquí, en esta zona, el seno es positivo y el coseno es negativo. Ahora, de aquí al otro valor, que déjenme lo pongo, X igual a 3pi sobre 2. Vamos a ponerlo 3pi entre 2. Ahí está.
Y vamos a poner este color azulito. Ahí lo tenemos. En este es 3π/2. Fíjense, esta, como les dije que se llamaba esta rama de la tangente que va de pi a 3π/2, en medio, no, de pi medios, perdón, a 3π/2, en medio, en pi vale 0. Esta zona de aquí, de pi/2 a pi, el seno es positivo, el coseno es negativo. De pi a 3π/2, en esta zona estamos en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante, perdón, y el seno es negativo y el coseno es negativo. Entonces el cociente va a ser positivo y cuando yo me acerque a 3π/2, este límite va a ser infinito. Esta parte de aquí es la que yo dibujé, que si lo veo de lejos, ya la verdad se ve bastante feo. ¿Está claro? Sí, ¿Hay profe. alguna duda? No. No, profe. Vale. Brinqué a esto para que vean cómo se comporta la tangente. Ahora, fíjense, la tangente del ángulo 0 siempre es 0. La tangente de cuando yo voy y el ángulo es, déjenme lo pongo aquí. Si el ángulo es agudo, estoy en esta zona. ¿Sí? Positivo. Si el ángulo es obtuso, estoy en esta zona. Es negativo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a seguir con nuestro dibujo, ¿eh? Lo que me interesaba que supieran, que recordaran más bien, porque esto ustedes ya lo han visto, del círculo trigonométrico, sobre todo, son estos comportamientos de la tangente. Si el ángulo es agudo, entonces la tangente es positiva. Si es cerquita de 0, pues la tangente cada vez va a ser más pequeña. Si es cerca de la horizontal. Ahora, si el ángulo es obtuso, es negativo. Si es muy parecido al recto, viene de menos infinito, pero cuando va hacia la recta horizontal, se va acercando a 0. Muy bien. ¿Todo esto para qué? Bueno, no quería borrarlo al final, pero bueno, ya lo borramos. Para que la intuición nos diga qué caramba vamos a hacer. Muy bien. Ahora, regresamos a nuestro dibujo. Nuestro dibujo original. ¿Dónde tengo? Los tengo aquí. Voy a borrar la recta tangente que dibujé para que no me haga mucho lío. Y voy a borrarlo todo y voy a poner un dibujo de una función. Este es el eje X, este es el eje Y. Y ahora esta la voy a poner un poco así. Supongan que esta es horizontal. Después supongan que esto va así. De esta forma. Ahora, fíjense en esto. Fíjense por favor en esto. Quiero que esto sea horizontal. Fíjense en esta cosa de aquí. ¿Cuáles son los puntos de esta figura? ¿Cuáles van a ser los puntos donde la derivada va a ser 0? Ya les digo yo. Va a ser aquellos donde yo me acerque con la recta y pegue aquí. Pego aquí. Pego aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Aquí, desde este punto hasta este punto, todos ellos van a ser 0. Hay otro, este de aquí. En este otro, más o menos. En este otro. De aquí para acá. Y más o menos aquí. A estos vamos a llamarle X1, X2, X3, X4, X5, X6
x7, x8. A esta vamos a llamarle f de x. Esta es la gráfica de mi función. Entonces, fíjense en esto. Si x está en el intervalo x1, x2, ¿cuánto vale la derivada de f? ¿Cuánto va a valer? 0. 0, Cero. porque estoy aquí, ¿no? F' de x es 0. Entonces, miren, fíjense en esto, pongan atención en esto. Yo no tengo la expresión explícita de f de x. No la tengo. Y de hecho dudo que haya una expresión explícita de f de x. Porque la verdad el dibujo, aunque me esmeré, es bastante horrible. Pero aunque yo no tenga la manera explícita, aunque yo no tenga la forma explícita de la función, yo sí puedo saber una cosa. Entre el intervalo, en todo el intervalo 1, f de x1, entre x1 y x2, la derivada va a valer 0. ¿De acuerdo? ¿Dónde también va a valer 0 la derivada? Déjenme completo esto aquí. Pues en este otro valor, ¿no? Entonces, yo no sé qué es lo que haga entre x2 y x3, pero aquí va a valer 0. No sé qué haga entre x3 y x4, pero aquí en x4, ¿cuánto va a valer? 0. Cero. ¿De acuerdo? En x5 lo mismo, no sé qué pasa en medio. Aquí vale 0. Entre estos dos, 0. Aquí, 0. ¿Por qué es importante eso? Porque fíjense, yo no tengo la forma explícita de la derivada, de la función, pero sí puedo saber por dónde viene la gráfica esta de la derivada. Yo sé que f' de x3 es igual a 0, sé que f' de x4 es igual a 0, sé que f' de x5 es igual a 0, sé que f' de x6 es igual a 0, f' de x7 es 0, f' de x8 es igual a 0. En todos estos valores, y entre el x6 y x7, x en x6, x7, la derivada también vale 0. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme les pregunto algo. Esto parece una recta, ¿no? ¿Cuánto valdrá la derivada aquí? Esto es como una recta. Y lo único que sé es que si esto es una recta, su derivada, ¿cómo parece? ¿Cambia la tangente? ¿Sería positiva? 1, sería positiva, gracias, es positiva porque es un ángulo agudo, y además de ser positiva, ¿a poco no es una constante? Sí, sí es constante. Sí, ¿no? Es constante. Se ve del dibujo, de cómo estoy poniendo esta. Entonces yo puedo decir, sin pena y sin vergüenza. Profe, ¿podría mover un poquito a la izquierda la cámara? Es que no se logra ver. Por favor. A la izquierda. ¿Ahí? Sí, gracias. Vale. En este es constante. Y positivo. ¿De acuerdo? En el x1 ya es 0, por eso le pongo la bolita ahí. Entre x1 y x2 es 0. ¿Cómo hace de x2 a x3? ¿Cómo es? De nuevo es como constante, ¿no? Y diferente a este, más o menos, ¿no? Entonces aquí, digamos que podría ponerlo yo así. Constante y aquí vale 0. Ahora, entre x3 y x4, ¿cómo sería la derivada? Fíjense, aquí vale 0. Estoy aquí, 0.
¿Cómo va haciendo el ángulo? Decreciente. ¿Decreciente hacia dónde? Decreciente, ¿qué quieres decir con decreciente? ¿Cómo va a ser la tangente? Aquí era 0, aquí ¿cómo va a ser? Sería negativa, profe. Negativa y decreciente, como dice su compañero, exactamente. Es la única palabra que quería, ¿eh? Lo que dijiste anteriormente es cierto. Es decreciente, va siendo negativa, negativa, hasta que aquí yo no sé cómo, sigue siendo negativa, pero llega al 0. Eso quiere decir que aquí debe ser algo como esto. No estoy dando el dibujo exacto, evidentemente. Pero fíjense, va a ser negativo en toda esta parte. Entre x4 y x5, ¿cómo va a ser? Voy de 0 y voy. ¿Cómo es el ángulo? Positivo. Positivo o creciente. El ángulo es agudo, entonces la tangente va a ser positiva, 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 positiva. Aquí yo no sé cómo le hace y vuelve a 0. Entonces aquí va a ser la gráfica de la derivada, va a ser esta. Ahora, entre estos dos, ahora va a ser decreciente hasta llegar a este valor. Fíjense, aquí va a ser decreciente, parece que hace algo parecido aquí, pero ya no llega, aquí es 0. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí para acá, ¿cómo es? Aquí casi es horizontal, pero fíjense, todo va a ser como, la tangente ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Positivo. Agudo. Positiva. Positiva. Lo cual quiere decir que esto, más o menos, sería algo como esto. Quiero que noten esto. La gráfica de f es esta cosa de aquí. Pero tú tienes la gráfica de f' de x. Aquí está la gráfica de f' de x. Llegas aquí, esto y esto. ¿Cómo sería la gráfica de f' de x? Cuando esta exista. A lo mejor hay lugares donde no existe, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica? Lo voy a poner en verde. A la izquierda de x1, esto es una constante, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica? Sería f' igual a 0, tendría que ser una Igual recta. a 0, exactamente. Sería igual a 0. Aquí tengo una constante que es 0. ¿Cuál es su derivada? Es la derivada de una constante, también va a ser 0. Aquí, otra vez es una constante, su derivada, 0. Aquí, ¿cómo es la derivada? Voy de 0, decrezco hasta que llego a un punto aquí. Fíjense, en este punto, más o menos por aquí, la derivada va a ser 0. Porque aquí va a ser una recta perpendicular, horizontal, también por aquí. En este también como que sí sería otro, ¿no? Vale, entonces, ¿qué hace de aquí a aquí? ¿Cómo es el ángulo? Si se fijan, el ángulo va a ser obtuso, o sea, va a ser negativo, ¿no? Exactamente. Entonces va a ser negativo, no sé qué hace, y después se vuelve 0. De aquí, acá, va a ser positivo, no sé qué va a hacer, y va a llegar aquí. De aquí para acá, otra vez, pero ahora es negativo, porque la recta viene así, entonces va a ser así,
De aquí para acá es negativo. De aquí para acá va a ser constante y va a ser una constante negativa, ¿no? Ahora no es creciente, es más o menos constante. Pues sí, es medio constante, ¿no? Y al final aquí, sí, pero es positiva o negativa. Lo que me importa más es que sea negativa. Puede ser constante, ¿eh? Tendiendo a crecer un poco. Digamos, puede ser así. ¿Se dan cuenta que ahora la verde es la gráfica de f' de x? Ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos. Pero fíjense qué pasa con este punto que parece que es como un máximo, ¿no? No, este de aquí. Este valor es un valor mínimo. La derivada es 0. La segunda derivada, ¿cómo es? Positiva. Este otro valor más o menos es igual. Su primera derivada es 0. Su segunda derivada es negativa. Como es negativa, entonces va a ser un máximo. Por eso es útil que ustedes tengan claro qué es lo que pasa con la geometría de la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Está padre, ¿no? A ver, vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a intentar relacionarlo con estas cosas de acá, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo f de x igual a x cuadrada más 1? ¿Quién es f' de x? Por todo lo que hemos visto, la f' de x cuadrada es 2x, la f' de esto es 0. Díganme, por favor, ¿cuál es la gráfica de x cuadrada más 1? ¿Es lineal? La de x cuadrada más 1. Ah, una parábola. Es una parábola. Ujú. En x igual a 0, ¿cuánto vale? Ah, En x igual a 0, 1. vale 1. Y por lo que en teoría ustedes ya vieron en introducción al cálculo, x cuadrada más 1, yo tengo en realidad la función f de x igual a x cuadrada y la recorro 1 cuando sumo 1. Entonces esta gráfica es esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, f' de x es igual a 2x. ¿Cuál es la recta x igual a 2x? Pasa por el 0. Déjenme la pongo aquí. Pasa por el 0. Y en x igual a 1, x igual a 1, más o menos es como por acá. ¿Cuánto vale? Vale 2, ¿no? X igual a 1 vale 2. Ah, mire usted. También f de 1 es 2. 1 al cuadrado más 1. Entonces, no invento, es en este punto justo. Este es 1, 2. Esta recta pasa por acá. La azul es la derivada. ¿De acuerdo? Ahora, a lo mejor puedo yo sacar la segunda derivada, ¿no? ¿Quién es la segunda derivada? La derivada de 2x, 2. 2. O sea, la función constante 2. Esta de aquí. Mis rectas, ¿se dan cuenta por qué recurro a GeoGebra, no? Mis rectas están, pero para llorar. Y igual a 2. La función constante 2
es la segunda derivada. La primera derivada es esta de aquí, 2x, y la función original es x cuadrada más 1. ¿Se dan cuenta que esto que acabo de dibujar sigue el patrón que puse aquí? F de x igual a x cuadrada más 1. Aquí está. Díganme cuánto vale la derivada aquí. ¿Positiva o negativa? Aquí vale 0, aquí está. A la izquierda del 0, ¿cómo va a ser? El ángulo es Obtuso. obtuso, entonces va a ser negativa. Ah, mira, fíjate qué curioso. Es negativo. A la derecha, el ángulo se va haciendo, el ángulo siempre es agudo y va creciendo mucho. ¿Cómo es esto? Positivo. Y ahora esto es una línea recta. ¿Cómo es la segunda derivada? Constante. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Vuelvo a decirles, esto, si ustedes lo tienen muy claro, a la hora de las aplicaciones, lo van a tener clarísimo. ¿Qué les dice el criterio de la segunda derivada? Ya lo veremos. Eso uno se lo aprende, yo me lo acuerdo que me lo aprendí así como lorito, ¿no? Derivo la primera vez. Ya que está derivado, me fijo en dónde vale 0. Ya que tengo en dónde vale 0, derivo la segunda vez. Sustituyo el valor que obtuve en la primera derivada igual a 0, y si es positivo es un mínimo, si es negativo es un máximo. Pues fíjense. ¿En dónde la primera derivada vale 0? En x igual a 0. De x cuadrada más 1 ya intuitivamente ya sé que este es el mínimo. En x igual a 1. En x igual a 0, perdón. La primera derivada es 2x. ¿En dónde se anula esto? En x igual a 0. Ah, mira, qué casualidad. ¿Cuánto vale la segunda derivada en 0? Ah, es positivo porque es constante. Mayor que 0. Entonces el criterio de la segunda derivada me dice, este tío, ¿qué es? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. ¿De acuerdo? Nada más una pregunta. ¿La recta no sería hasta arriba? ¿En el 2? ¿Esta? Ah, no, la de la segunda derivada. Esta. Porque ahí Sí, estaría en 1, ¿no? sí, tienes toda la razón. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no me dijiste antes? Dice, es que quería ver cómo hacía el ridículo ahí diciendo sus cosas, sí. No, está bien, ¿eh? Gracias por decirme. Es en x igual a 2. Es en este valor 2. Gracias, ¿eh? Todo lo que dije vale, aunque se haya subido la recta. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda de esto? Véanlo detenidamente y díganme, ¿hay alguna duda? Parte no, profe. Ya después haremos más ejercicios, ¿eh? Y nos pondremos, nos falta todavía la regla de la cadena, ya hicimos la regla del cociente, la regla del producto, la regla de la suma, de las derivadas. Y empezaremos a calcular derivadas como locos. Pero sí quise detenerme porque esta parte de aquí, si ustedes tienen clara la geometría de la derivada, después serán mucho más sencillas algunas cosas. Por cierto, en mi ejemplo de la izquierda, fíjense que la función es continua, ¿sí o no? Sí. Hay puntos donde la derivada no existe. Por ejemplo, en el punto x1 la derivada no existe, porque por un lado viene siendo constante y por el otro lado también es constante, pero ese es 0. En ese punto no existe la derivada. Tampoco existe en x1.
Lo mismo podríamos decir para x3 y para x5. x4 sí. En x6 igual, la derivada no existiría ni en x7. Entonces, una cosa es que yo tenga mi gráfica así toda mona. A estas se les conoce como derivadas en intervalos. Es derivable en intervalos. Pero fíjense, que la función sea continua no quiere decir que la función derivada sea continua. A veces pasa, sí. Y qué bonito cuando pasa. A veces no. En el ejemplo que pusimos de ese dibujo, la función derivada, que es esa función azul, no es continua. Tiene 1, 2, 3, 4 puntos al menos donde es discontinua la función. 4 puntos. Y la segunda derivada, la verde, la segunda derivada, pues fíjense, parece más continua que la segunda derivada, ¿no? Que la primera derivada. De hecho, si tiene algún punto de discontinuidad, tendrá 1 y es alrededor de x7, x6, por ahí. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, noten lo siguiente. Cuando yo tengo una derivada, una función, perdón, y yo derivo, la derivada también va a ser una función. Puede que sea constante, es una función. Si yo logro seguir derivando, salvo algunas funciones, muchas funciones de estas, su derivada hay un punto en el que vale 0. De hecho, yo podría decirles lo siguiente. A ver si alguien encuentra por qué. Lo piensan, ¿eh? Si la función es polinómica, si la función es un polinomio, entonces existirá una n, de manera que cuando yo calcule la derivada enésima, va a ser 0. Siempre. Y a partir de ahí va a ser 0. Sí, a partir de ahí va a ser 0. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el seno? ¿Recuerdan quién era la función, la derivada del seno? Eso ya lo hicimos, ¿no? La derivada del seno era el coseno, ¿no? Y la derivada del coseno, ¿quién es? Menos seno. Menos seno, ¿no? Entonces, fíjense, ¿eh? Fíjense lo que voy a hacer. Seno. Seno de teta. O de x. Derivo la primera vez. Primera derivada. Coseno de x. Derivo de nuevo. La derivada. Una derivada, dos derivada. Menos seno de x. ¿Quién es la siguiente derivada? La derivada del seno es menos es coseno. Entonces esto es menos coseno de x. La derivada de coseno de x. ¿Quién es la derivada del coseno de x? Menos seno de x. ¿Y el menos que tengo aquí? ¿Qué le pasa? Sería seno de x. Seno de x. ¿Se dan cuenta? Derivo 1, 2, 3. A la cuarta derivada regresé al seno de x. ¿Y eso va a pasar bueno, en los mismos problemas, profe? ¿En qué problemas? O sea, al aplicar las derivadas en la cuarta vuelve a la misma. En el caso del seno, sí. Nada Salvo que más en el del tuvieras, seno. sí, en el seno vuelves al mismo después de la cuarta. El único problema es si aquí le pones un 2 o si pones seno de 2x. ¿De acuerdo? Sí. Aunque si aquí pones 2, no hay problema, ¿eh? Si pones 2, la derivada de 2 por seno de x va a ser 2 por coseno. 2, 2. No importa. Si el número está fuera, no importa. El que sí va a importar es si el número está dentro. Si el número no está dentro, no va a ser igual. Pero si para el seno pasa esto, también pasa para el coseno, ¿no?
La derivada Sí. del coseno es menos seno, la derivada de menos seno es menos coseno, la derivada de menos coseno es seno, y a la cuarta regreso al coseno. Es curioso, ¿no? Les digo estas cosas para que vean, no todas las funciones se portan igual. A veces uno está tentado a generalizar. Y por ejemplo, cuando yo dije, yo tengo un polinomio, por ejemplo, x cuarta más x quinta más 6. Tengo esta f de x. Aquí les digo rápido. La primera derivada va a ser una función, no hay problema. La segunda, la tercera también. La quinta derivada, todavía voy a tener algo ahí. Pero ya la sexta derivada va a ser 0. Eso vamos a hacer ejercicios de esto. Y a partir de la sexta derivada va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y uno estaría tentado, pues a lo mejor todas las funciones a partir de un punto van a ser 0, 0, 0 la derivada. No, esta por ejemplo. ¿En qué paso esta derivada se va a anular? En ninguno. En ninguno. Lo único que no recuerdo, ahí sí mi memoria me falla, es si el seno y el coseno son las únicas derivadas que hacen este tipo de círculos. Me parece que por ahí habrá alguna de las funciones trigonométricas, pero sería cuestión de checarlo. Pero bueno, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Esta parte está clara? Voy a dejar de grabar porque ya no veremos otra cosa. Solamente si alguien tiene alguna duda,